Es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y por supuesto queremos su opinión usando el hashtag encuestas ENM. Encuestas ENM a partir de este momento. Excusamos a nuestra compañera Farideh Raful, que como está también en periodo de campaña, se le complican los días. Por eso estuvo ayer aquí con nosotros y hoy no ha podido estar. Vamos a conocer a nuestros invitados. A mi izquierda tengo a Rafael Acevedo, presidente de Gallup Dominicana. Desde hace muchísimos años ustedes este rostro lo han asociado a esta encuesta de gran credibilidad a nivel mundial. Rafaelito está sentado en una silla de alfileres porque cada vez que sale un resultado se unen todos y dice, está mal, y te emplazan a que tú expliques el que sale abajo siempre sale a criticar la encuesta. O aunque estén arriba, porque la última vez fueron los mismos del PLD, que estando arriba porque habían perdido y emplazaron, y ahora porque, bueno... Es insólito, ¿no? Así es, aunque estén arriba. Y tenemos con nosotros también al licenciado Freddy Ángel Castro, quien es politólogo. Vamos a empezar definiendo bien lo que es una encuesta, porque mucha gente cree, hoy día estamos escuchando encuestas por todas partes, en la radio, en la televisión, en todos lados. Eso no es una encuesta. Vamos a definir cómo se hace una encuesta, por ejemplo, presidencial, de campaña electoral, para saber cuál es la intención de voto del pueblo dominicano, en este caso, en República Dominicana. ¿Qué tipo de muestra es la que realmente necesita una encuesta de credibilidad para una población de 11 millones, 10 u 11 millones de personas? Buenas noches, muchas gracias. Me va a hacer falta Farideh también aquí. La encuesta por primera vez la hizo George Gallup, de manera científica, aplicando el método científico a principios de los años 30 del siglo pasado. Gallup era un cientista político como este distinguido Freddy Ángel, y junto con las personas de Jonas Rubicam, aplicaron primero al marketing a una muestra y tuvieron mucho éxito, y luego pues fueron a trabajar en elecciones. Y inmediatamente pues se aceptó el método, funcionó. Funcionó en la medida en que los resultados finales de esta consulta a la población se parecían a los resultados que daban la asamblea o juntas electorales y los cómputos finales. Había siempre una semejanza. No tiene que ser un retrato idéntico, porque normalmente las encuestas se hacen antes del último día. En el último día la gente puede cambiar de opinión. Pueden cambiar de opinión. Y de hecho ha sucedido. Aquí poca gente lo recuerda, pero en el año 90 metían Juan Bosch y Balaguer. Y Juan Bosch iba adelante en la encuesta hasta casi el final, que en un programa de televisión, creo fue, que dijo que iba a expropiar tales pertenencias privadas, o iba a hacer tales y tales eso cambió cosas. La intención de voto. Muchísima gente se enojó con él, colaboradores importantes, y entienden que el profesor dijo cosas que no debió decir, y eso cambió y ganó Balaguer. Eso También era lo en que el hacía. 48, en los Estados Unidos, todas las encuestas daban a Truman como ganador, y no ocurrió así. Lo mismo pasó con Violeta Chamorro también en Nicaragua, que todos daban al partido oficialista, pero claro está, cuando es una dictadura, la gente no cae en gancho y dice voy a votar. Puede pasar también que los empleados de gobierno, cuando le van a hacer una encuesta, dicen, bueno, yo no sé a dónde va esto, y digan, voto por el presidente, aunque luego voten. Puede ser, eso es posible, eso es posible. Desde luego, estamos acostumbrados hoy día a un país donde la gente perdió bastante el miedo, y cuando una firma, digamos, acreditada, con un personal de campo que tiene, digamos, el sentido de lo profesional, que está entrevistando, debidamente identificado, se produce lo que los psicólogos sociales llaman el rapport, que es una confianza profesional, como la tiene el paciente con su médico, que entiende que están allí en confianza recíproca de que van, una cosa que se queda ahí. Además que no le preguntamos a nadie el nombre. Esa pregunta que hacía María Cela, ¿cuáles son los requisitos para que una encuesta sea considerada científica, profesional?
Mira, lo primero es que tiene que haber un planteamiento de objetivos. Tiene que haber, digamos, una definición de objetivos de investigación traducidos a conceptos y a variables que puedan ser directamente observables. Lo más directamente observable en el caso de las encuestas, pues son cuestiones, digamos, como la edad, el sexo, nada más hay que chequearlo, un indicador, ¿verdad? Claro. Como muy sencillo. Pero hay preguntas y aspectos o variables complejas que tienen que ver, por ejemplo, las escalas de actitudes. Imagínate cuando hacen una escala de discriminación racial o de antisemitismo o cualquier cosa, esas son docenas de preguntas. Sí. Entonces, esas escalas hay que validarlas muchas veces. Y de hecho, las preguntas que nosotros usamos, algunas de ellas son totalmente confiables en el sentido que las hemos usado por décadas. O sea que no es solamente, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Aparte de los datos de la persona, no es solamente preguntas como esa. ¿Hay otras preguntas? Sí, que claro, te permiten también validar lo que se llama validación por predicción, en el sentido de que si una persona es simpatizante de tal partido, pues él tiene que correlacionarse con otro tipo de respuestas. Ajá, o sea, para ver si es verdad lo que esta persona me está diciendo. Claro, o sea, esta variable me predice la otra. Entonces es una manera de tú validar. ¿Y la muestra? La muestra, fíjate. El muestreo es una técnica estadística que se ha validado mundialmente. Se utiliza no solamente en ciencias sociales, sino en ¿cómo se llama? En publicidad, en marketing, sobre todo, pero también los usan los biólogos, los ambientalistas, cuando quieren ver, por ejemplo, los daños que está haciendo algún fenómeno, sí, algún tipo de árboles, naturaleza, se hacen muestreos estadísticos igual. Normalmente nosotros utilizamos un muestreo aleatorio estratificado por etapas, donde, por ejemplo, se divide proporcionalmente la cantidad de personas que le corresponden al sur, al este, a Santo Domingo y la Para que sea representativa debería haber personas de todo el país. Sí, de todas partes, pero proporcionalmente. Exacto, correspondiente a la cantidad de personas que habitan en ese lugar. En proporción. Si aquí hay mucha gente, pues más gente de esta. Lo mismo que proporcional por sexo. También. Y por edad. Edades. Y grupo de Pero edad. Una cantidad de personas, podríamos saber más o menos cuántas personas son encuestadas. Sí, sí. Nosotros hacemos normalmente 1.200 y se usa en Estados Unidos también. Y lo puedes hacer en la China, la misma 1.200. Hasta en China. Oye, es un fenómeno difícil de entender. Y la gente Yo me acuerdo de Juan Bosch protestando, diciendo, ¿y cómo es posible? Porque parece que el viejo no tenía mucha familiaridad con esa técnica. Que con unos barrios de la capital van a saber, oye, la China lo hace con los 1.200 y tiene el mismo error de más o menos 3%. Por lo siguiente, es decir, en la medida en que la población se hace más grande, el tamaño de la muestra ya no importa. No importa. No. Después de 1.200 te va a dar lo mismo si son 10 millones, 20 millones, lo que tú quieras. Wow. Bueno, vamos a cerrar la explicación de por qué son 1.200. Exacto, vamos a cerrar pero esta es la mesa. explicación que tú la puedes oír y probar matemáticamente, pero aceptarla en tu corazón es más difícil que yo decirte. Claro. Cuando veas el cielo esta noche, hay miles de millones de estrellas que pueden no estar ahí ya. Exacto. Y tú le estás viendo esta noche. Bueno, tenemos que hablar con Freddy Ángel del uso que le dan los partidos políticos a las encuestas y el efecto sobre el electorado. Después que volvamos de la pausa, esta fue un segmento educativo para orientarnos sobre cómo se realizan estos estudios científicos, porque son métodos científicos, para tener unos resultados. La pregunta es, ¿por qué si son todos realizados con estos métodos, unos te dan un número, otros te dan no todas, no todas son realizadas con el método científico. Claro, eso, ahí está. etc. Y claro, cómo influyen y cómo son utilizadas por los políticos. Cuando regresemos, continuamos. Sus comentarios son importantes. Recuerden, #encuestasENM. Díganos, ¿cree usted en las encuestas en República Dominicana? ¿Cuál es la que más le ha sorprendido últimamente? Denos todos sus comentarios, que lo vamos a compartir en esta mesa. Ya regresamos.
Seguimos aquí hablando de las encuestas y ya están entrando todas sus opiniones. Hay gente que está preguntando que quiénes las pagan, que quiénes las ordenan, que cuánto cuestan, Rafaelito, por lo menos en el caso de la Gallup, que es una encuesta de mucho peso, de mucha credibilidad por el muy pequeño margen de error que ha tenido a lo largo de los años en República Dominicana con el resultado final, la compra el periódico Hoy, los Corripio. Son los que la pagan, la encargan y la pagan. Sí. ¿Cuánto pagan? Eso usted va a tener que ir a la oficina para averiguarlo. O le pregunte a ellos. O le pregunte a ellos, no, ¿verdad? Pero leyendo antes de que entraras con Freddy, el margen de error de Gallup, que es interesante, señores, en el 27 de abril al 3 de mayo del 96 fue un 0.50 margen de error, ¿verdad? Es el margen de error. En junio del 96 con Peña Gómez y Leonel Fernández un 1.30. En el mayo del 2000 con Hipólito, Danilo y Joaquín Balaguer un 1.60. En mayo de 2004 1.70 con Hipólito, Leonel y Eduardo Estrella. Miguel Vargas, Leonel y Amable en el 2008 0.70 y la última Hipólito Mejía, Danilo Medina 1.23. Y actualmente la Gallup dice que Danilo tiene alrededor de 60, fíjate, es alrededor de 60 puntos y ¿cómo se llama? Abinader, alrededor de 30, eso nos dio la mitad. La última encuesta. El doble tiene. Y es interesante que ustedes observen que aunque han salido encuestas diferentes en distintos medios esta semana, todas dan un número por ahí, o sea, dentro del margen de error. 58, 60, 62. ¿Cómo influye eso? Vamos a ver, Freddy Ángel, el uso que le dan los partidos políticos a las encuestas, porque una cosa son las encuestas que encargan los medios de comunicación importantes, como es el hecho de la Gallup, como es la Mark Penn, como es la de Greenberg de Diario Libre, por ejemplo, y otras son el bombardeo de encuestas que publican los propios partidos políticos. ¿Cuál es la estrategia que se usa detrás de esto? Mira, es bueno primeramente hacer el histórico en relación a las encuestadoras en la República Dominicana. Gente como Gallup, que tiene ya más de casi 25 años encuestando, y cuando nosotros hacemos el análisis de ellas, tú tienes 4 firmas que en las últimas elecciones nosotros podemos decir que fueron asertivas, o sea, que estuvieron dentro del margen de error o lo prudencial. O sea, ustedes los politólogos para hacer sus análisis se llevan de Claro que sí. Yo tengo todas las encuestas analizadas desde el 2012 hasta la fecha, incluyendo la del año anterior que hizo Galo en noviembre. Todo eso se va midiendo y todo eso se va trabajando, porque si no, tú no puedes construir lo que son los análisis históricos y la tendencia histórica. Entonces, cuando nosotros aquí, por ejemplo, hablamos de firmas bien acreditadas, sin decir que las otras no están acreditadas, pero bien acreditadas, tú tienes Galo, tú tienes a Axisa, tú tienes a Mark Penn y tú tienes a Greenberg. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas los datos de las últimas encuestas que ellos hicieron en relación a la proyección o la posible votación, estas dieron en márgenes de errores, o repito, en el marco de prudencia. Aquí inmediatamente entonces es necesario establecer que en la República Dominicana, como un mercado abierto de trabajo, llegan muchas encuestadoras de último momento, de los últimos 3 meses. Y parecería ser entonces que se hace necesario que en la República Dominicana, posterior a este proceso, la misma ley de garantías electorales abra la matrícula de inscripción de las encuestadoras, y aquellas encuestadoras que se debían 10, 15 y hasta 20 puntos, obviamente no deberían trabajar para el próximo periodo, porque esas son entonces, y ahí voy directamente a la pregunta, esas son entonces las encuestadoras que se prestan al uso de los partidos políticos o a sectores determinados para utilizarla como un instrumento de propaganda política que de alguna manera
pretende desvirtuar la intención del voto del electorado. Pero funciona, eso funciona. Esa percepción de que fulano está ganado, aunque yo iba a votar por Mengano, pero si aquel está ganado y por ese margen de diferencia, pues entonces ¿para qué yo lo voy a hacer? Sí. Mejor me voy con el que está ganado. Sí, pero en ciencias políticas nosotros analizamos el fenómeno de última hora y a ese fenómeno lo llamamos el fenómeno del efecto de cola de vagón. ¿Cuál es el efecto de cola de vagón? O sea, pasó el tren, entonces la gente en ese último giro, sobre todo en abril, que es el tramo ya en que estamos transitando, en la recta final, debería tomarse en cuenta dos elementos. Primero, que la gente se inclina por el que va a ganar. Entonces los estrategas políticos te montan un diseño para crear una percepción, no necesariamente una realidad, de que yo voy a ganar y que entonces ya ni siquiera es necesario que las personas acudan a votar. Lo cual, desde el punto de vista del estratega que formula esa orientación, puede ser correcto, pero también pueden generar situaciones sistémicas o situaciones imprevistas. ¿Como cuáles? O sea, un exceso de confianza en los electores de ese partido puede generar que marcando, vamos a suponer, en este momento, X cantidad, 50, 60%, una franja de ese partido se quede sentada en el entendido de que ganamos como quiere. Entonces, ahí pueden venir las sorpresas políticas, claro, que muchas veces ya no es responsabilidad de las encuestadoras, sí, sino de las actitudes y la conducta que generan los electores a último momento. Pero cuando un partido X cualquiera saca una encuesta en la que tiene los números evidentemente abultados, ¿eso tiene algún efecto? ¿Eso sirve para algo? Bueno, yo creo que sirve para engañar incautos desde el punto de vista de generar el entusiasmo. O sea, si tú tomas ahora mismo la consigna, los partidos, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, que está arriba en las encuestas, está diciendo que va por el 70%. O sea, eso es propaganda política. Y desde el punto de vista de la ciencia política, eso es lícito. O sea, ningún partido, aún esté en un 1, en un 2, en un 3% ahora en abril, puede decir que va a perder las elecciones. No, claro, nosotros vamos a ganar porque los electores al final nos van a votar. Eso es parte de la propaganda política. La estrategia política es la que te lleva a posicionarte en un determinado lugar. Y las encuestadoras, entonces, repito, que son asertivas, que te dan las garantías, es la que orientan el elector y consciente. Una pregunta, un cambio, por ejemplo, ustedes que sufrieron muchos ataques después de la publicación de las últimas dos, un cambio de un 8%, ¿a qué se debe? El partido de la oposición a ese dijo que tenía que haber habido un tsunami, ¿qué fue lo que dijo? O algo parecido para que ocurriera un cambio de un 8% en los números. ¿A qué se puede deber cambios así? Rafaelito. No me acuerdo, pero fue una expresión así como... Mira, no, porque a mí todavía yo veo la escena de soberbia de un grupo político que aún teniendo una ventaja considerable, entendía que debía arrancar con algo aplastante, con 30 de ventaja. Y yo creo que ellos lo tenían en un momento. Siempre con nosotros medimos a principios de enero para una empresa privada que no le permitimos el uso de la marca, pero es para uso privado. Estaba 57 a 27 a principios de enero. Después cuando hicimos 2 semanas más tarde, nos dio 54 a 34, 52 a 34 por ahí. Una diferencia que era importante. Y sobre todo que nosotros trabajamos con el mismo personal, la misma técnica de muestreo, el mismo diseño, y no esperábamos esa diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que tú me puedes ayudar bastante, Freddy Ángel. El día 15 de diciembre, aproximadamente, el PLD estaba en una campaña mortal hacia adentro. Tan mortal que murieron gente en el sur, gente en el Cibao, y había un descontento y una gran cantidad de impugnaciones. Eso era como el día 15 de diciembre. Bueno, muere el síndico de Santo Domingo Este
muy hábilmente, yo no sé qué estratega habría ahí tan inteligente, dijo, vamos a hacer un homenaje tan grande y un duelo nacional que sea como un chapapote. ¿Tú sabes lo que es un chapapote? Eso es lo que tiran unos cubos de cemento así, bruto, para tapar una cosa, ¿verdad? Y lo aplastaron, es decir, hicieron un aplastamiento de ese fenómeno de rebeldía que había en ese instante y de queja. Y con ese homenaje de 3 días... Unieron a todo el mundo en el dolor. Cállese todo el mundo, estamos en duelo aquí. Pero inmediatamente vino el fin de semana y luego la Pascua. Entonces ahí estábamos en fiesta todos. Todo eso llegó a enero, pero llegamos a enero y nosotros medimos en enero y todavía estaba 57-27. Ahora, a mi entender, en el transcurso de esos 15 días, el descontento tomó su forma. Yo le llamé, es decir, lo identifiqué como lo que se llama en marketing un lagging effect. Quiere decir un efecto que viene como de retraso. Que se parece un poco al tsunami, ¿verdad? Que echa para atrás. Exacto. Mira, ustedes lo que estaban preguntando, creo que sí. ¿Verdad? Se echó hacia atrás, ustedes lo aplastaron a presión, luego vino, se volcó. Y se lo llevó. Y entonces hizo una diferencia de unos 10 puntos, algo así. No era del otro mundo. Pero yo creo que esta gente estaban con todo el entusiasmo y el derecho de arrancar con una ventaja tal que no necesitaran ni siquiera de sus propios amigos. Es decir, una actitud de autosuficiencia y de prepotencia, yo creo, hubo ahí. La última mía, la última pregunta. Me gustaría oír la opinión la última pregunta mía que creo que puede servir para... Sí, yo estoy de acuerdo con la observación, sobre todo por el hecho de que desde el punto de vista político también hay que decir otro fenómeno. Pues el presidente Danilo Medina no estaba en la calle. No. Tampoco él salió en febrero. Él salió en febrero, tampoco está en la calle. El presidente Danilo Medina no está en la calle y el Partido de la Liberación Dominicana en febrero está en un marco de incertidumbre. El presidente Leonel Fernández declara el 26 de diciembre, cuando es su cumpleaños, aquí me han venido a saludar mis amigos. O sea, los que no estuvieron ahí en el marco del partido no eran los amigos. Entonces, eso también, el efecto que plantea Rafael, está asociado a que en diciembre el gobierno dominicano, todos los gobiernos, se lanzan a las provincias a repartir las llamadas dádivas, las fundas y todo eso. ¿Qué pasa? En el caso, por ejemplo, de la oposición se estaba beneficiando en ese momento de esa situación. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el presidente Danilo Medina entra en campaña y cuando toma cuerpo el proceso de campaña, entonces comienzan ya a medirse los efectos de las propuestas. Deja la pregunta en el aire, hazla. Vamos a hacer una pausa. Perfecto, vamos a la pausa. Deja la pregunta. ¿Es posible, en el histórico de las encuestas que ha habido en República Dominicana de los procesos electorales, ha habido alguna vez una remontada con una diferencia de un 30%? Eso cuando regresemos y cuántas faltan, que están preguntando cuántas encuestas faltan de aquí a las elecciones. Cuando regresemos para cerrar esta mesa y a seguidas, Saulo Hidalgo con nosotros. Ya volvemos. Esta noche María Cela.